Buenos días, mi nombre es Emilia Giovanna García Mendoza, de la Universidad Católica de Cuenca, cursando el quinto ciclo de la carrera de Derecho. Mi cátedra es la doctora Adriana Mora, magíster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Mi tema es la eutanasia y mi título, la eutanasia, un paso hacia la muerte digna. En mi trabajo voy a tratar varios puntos, como es concepto, doctrina, jurisprudencia ecuatoriana, derecho comparado y mis puntos argumentativos. Para poder entender, primero partiremos del concepto de qué es la vida. La vida es un estado de organización de materia, definiéndole como varios fenómenos denominados funciones, en continuo momento, junto con el entorno que podemos desarrollarnos. Aquí entra también lo que es la voluntad, libertad, conciencia y el bienestar. Por otro lado, también vamos a encontrar lo que es la muerte. No hay una definición concreta de qué es la muerte, pero es la detención de procesos de la vida. Médicos y abogados forenses lo confirman cuando hay un término de funciones de circulación. También aquí hay un nuevo término, que es la agonía, que entendiéndose lo que es como la lucha de la vida como tal. Por otro lado, también diremos que es la eutanasia, también es sinónimo de buena muerte o homicidio piadoso. Aquí hay dos tipos, la eutanasia activa y pasiva. La eutanasia activa es de provocar la muerte suprimiendo el curso vital. Y por otro lado, la eutanasia pasiva, que es abandonar un tratamiento ya empezado. En la eutanasia activa hay la que es directa y la indirecta. La directa es aquella que la muerte se da directamente a la acción de la dosis, y la indirecta es cuando la muerte se obtiene directamente mediante el uso de un analgésico. También es llamado de doble fase, ya que ya que el medicamento va a parar los dolores, pero puede también acortar su vida. Aparecen dos nuevos términos, que es la distanasia y la ortoeutanasia. La distanasia es desconectar de medios artificiales a la persona, mientras que la ortoeutanasia es decir, la muerte a su tiempo, es decir, sin acortar ni alargar la vida del paciente. Por otro lado, también veremos lo que es la doctrina. Siempre ha habido la separación en el ámbito de derecho y moral, pero no nos puede hacer desconocer el peso que nos ayuda a determinar algunos postulados morales, o asimismo religiosos o teológicos, ayudando a ejercer en el proceso de la creación del derecho y asimismo en la creación de la eutanasia, o la regulación como tal. Una de las más problemáticas más grandes es la regulación de la eutanasia como tal. Por ello es que debemos acoplarnos a los cambios que se producen en la materia teológica. Por otro lado está lo que es la intangibilidad humana como tal, apoyándonos en las consideraciones religiosas y teológicas, como es de la santidad de la vida, y por ello es la concepción vuelta de la calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida para nosotros? Y asimismo el derecho de poder disponer sobre sí mismo, en situaciones que la calidad de vida ya no tiene sentido y se halla ausente totalmente. Por otro lado está lo que es Alvin Esser, que nos da una opinión generalizada, en la cual nos da la protección de la vida, que se ha podido ver en un retroceso permanente y pudo concluir en un futuro se podrá hacer esfuerzos para poder conseguir un compromiso aceptable entre la santidad y asimismo la calidad de la vida. Pero la misma aspiración ha llegado a dar importancia para realizar el predominio de concepciones teológicas o religiosas como tal, que ha sido la tradición. Pese a esto, es posible la afirmación de nuestro juicio de las contraposiciones entre dos principios, que es el de la santidad y el de la calidad de la vida y la responsabilidad como tal de nuestra vida. Por otro lado está uno de los grandes autores, que es Hans Kuhn. Nos dice que la responsabilidad del hombre respecto a un comienzo y también a una final de la vida se puede adquirir con una nueva dimensión y de la humanidad misma. Cuando nos guiamos por otros medios, los que pueden fabricar es una muerte mucho más dolorosa que la misma eutanasia, ya sea activa y pasiva. Por ello es que las fronteras de poder ayudar a morir activa o pasivamente son muy fluidos y no tiene sentido que pueda sostener un juicio moral, como se pretende en la doctrina de la Iglesia como tal. Por otro lado, también hablamos de la responsabilidad de tener una muerte digna, y como una persona cristiana y teóloga podemos defender nuestra vida cristiana y la muerte voluntaria, diciendo que es una responsabilidad uno mismo de tener una muerte digna, no implicando desconfianza y soberbia ante Dios,
pero ya que Dios no es un Dios sádico, sino un Dios misericordioso. Por ello y para ello veremos lo que es la jurisprudencia ecuatoriana. En la jurisprudencia ecuatoriana aparece un gran autor, Michael Farrell. Nos dice que darnos cuenta de una idea de muerte digna es de ver desde dos maneras, desde la racionalidad y la autonomía de la voluntad. Este autor nos dice que nosotros como personas racionales debemos ser responsables de nuestros propios actos. Por ello, en la Corte Interamericana de Derecho Humano, que somos de cual suscriptores, Ecuador, destacando su artículo 5 que describe el derecho y la integridad personal, prescribe que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, haciendo este autor una referencia a que someter a una persona que no quiera cargar su vida en condiciones malas en este caso. En la Constitución también nos presenta los principios y derechos constitucionales, señalando su artículo 11, sobre que todos los principios y derechos son inalienables, indivisibles, irrenunciables, independientes e igual jerarquía. Y el mismo, esto los protege y garantiza que todas las personas los respeten. En el artículo 66 de la Constitución, en ella también nos reconoce su numeral 2, el derecho a poder tener una vida digna, asegurándonos salud, alimentación, saneamiento ambiental, educación y entre otros derechos del buen vivir. ¿Qué tenemos que también tomar en cuenta? El buen vivir es un casual, que nos dice que tenemos un buen vivir en nuestra madre tierra. La disponibilidad de la vida, hablamos de una muerte con piedad. Es un concepto que va más allá de la definición de médico legal. Es el involucrarse al derecho a vivir de acuerdo con los parámetros de dignidad que se encuentran establecidos en la Constitución, ya que las personas tienen la aptitud para tomar la decisión acerca de vivir o no, teniendo el derecho de morir dignamente, concebidos de tener una vida digna. Para materializar cada uno de los derechos, el juez debe realizar una interpretación, tanto del principio que se solicita como de los que están enlazados, como es el caso de una muerte digna. Por eso es que quiero materializar varios derechos de la Constitución, para que no se vulnere este vacío constitucional que hay. La calidad de vida es un bien jurídico, ya que su importancia es considerada un valor necesario para una sociedad, que el derecho está en la obligación de protegerlos y cumplirlos también. En la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 7, prescribe que toda persona sin discriminación alguna tiene en relación a la salud los siguientes derechos, como es de ejercer la autonomía y tomar decisiones respecto a su salud, y procedimientos de diagnóstico y tratamientos. El derecho debería brindar guías para poder avanzar con principios constitucionales, como hace el caso colombiano. El fin del Estado ecuatoriano lo quiere es crear un ambiente que promueva, garantice y pueda mantener el buen vivir. Es decir, con palabras más adecuadas, que se debe respetar los derechos y garantías propiamente dichas, individualmente de todos los ciudadanos, que se guíen por la dignidad humana como tal. En ello, la Organización Mundial de la Salud defiende la salud como el estado del bienestar físico, mental y social. Por ello es que el artículo 22 de la Constitución se refiere a la salud, une varios derechos para poder sostener el buen vivir y vida digna. Si la muerte está dentro del ciclo natural de la vida, es vivir, morir, reproducirse, está dentro del ciclo vital. Cuando el Estado niega la posibilidad de poder accionar el derecho a una muerte digna, se vulneran otros derechos, además de este, como es el de la vida digna, porque no está respetando y protegiendo su integridad, tomando que esta es una última etapa, como tal, de decidir responsablemente. Una vida digna, deberíamos también hablar de un derecho de una muerte digna, teniendo que aclarar que el desear una buena calidad de vida ha sido el fundamento de la educación, crecimiento, reproducción y la misma muerte, aunque los derechos solo están fundamentados. Pero que no existe una normativa para una muerte digna, ya es el vacío constitucional, como lo dije anteriormente. Por ello ahora voy a ir con el derecho comparado. El caso más cercano de la eutanasia legal es un país vecino, como es el colombiano, ya que el homicidio por piedad ya es legal. Ya sé que se comparte una cultura jurídica constitucional un poco parecida a la nuestra. La primera sentencia se dio en 1997, llamándose sentencia C-239/97, postulándose como un derecho fundamental a una muerte digna. Refiriendo en las reflexiones con fundamentos, esta sentencia es que la persona es un sujeto moral que puede tomar decisiones. El Estado, por parte, tiene el deber de poder proteger la vida, respetando la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Por eso es que la Corte pudo considerar que frente a enfermos terminales experiencia diversos fundamentos. Entonces podemos decir que el vivir de forma digna une también entonces el derecho a morir dignamente, pues obligar a que una persona siga con su vida, con sufrimiento y no lo desea por la enfermedad, tratándose como estar dando un trato cruel,
e inhumano que se encuentra notablemente prohibido en la Carta Magna, sino también anula la dignidad y la autonomía que tiene el ser humano como derecho y sujeto moral. Este reconocimiento de poder tener una muerte digna se puede ver principios del ser humano, de unir a todos los derechos necesarios y recomendados para este. Asimismo, mirando que está el progreso del sistema del derecho, que hay un crecimiento tal en la Constitución, y la unión de nuevas normas que puedan prevenir y provenir de la dignidad humana. En mis fundamentos argumentativos con respecto a lo que nos dice el concepto de vida, nos dice que es la voluntad, libertad, conciencia y bienestar. Aquí nos encontramos estas palabras, pero cuando no nos permiten una muerte digna, no tenemos vida digna como tal. Primero vamos a tener voluntad de sí mismo, no tenemos la libertad de decidir, ni conciencia ni bienestar. Por otro lado está en la definición de muerte, nos dice que es cuando se detiene nuestra función corporal, entrando el término de agonía, diciendo que es una lucha por tener una vida. En realidad no vamos a luchar por una vida, sino por luchar para un sufrimiento futuro, en mi punto de vista, o al parecer. En el tercero es la eutanasia, dice que es un homicidio piadoso, sí. ¿Por qué? Porque muchos hay ancianidad piadosa, malnacidos, deformaciones. Entonces, ¿dónde quedan esas personas que están sufriendo en casa y ya no tienen lo que es vida digna o un buen vivir en su madre tierra? Por otro lado, también en el ámbito doctrinal nos hace referencia entre derecho y moral, que nos ayuda a determinar cuál pesa más. Entonces, ponemos en una pesa, ¿cuál pesa más? ¿El decir qué dirá la gente o el de darnos nuestra autodeterminación de cómo seguir nuestra vida como tal? ¿O cuál va a ser nuestra muerte como tal? Entonces también nos ponemos a pensar en un retroceso que la protección de la vida era fundamental. Pero pongámonos a pensar unos años atrás. ¿Qué es lo que pasaba en la religión? ¿No creías en Dios? Y eras directo a que te maten porque no creías en tus creencias, no tenías las creencias sobre los demás. Por otro lado también, podemos llamar también este tipo de práctica una manera de crecimiento humano. ¿Por qué? Porque antes un tabú era el trasplante de órganos. Hoy en día quieren y alientan a que se haga el trasplante de órganos legalmente. En el séptimo punto, el Corte Interamericano nos habla sobre integridad personal y asimismo de la dignidad humana. Entonces, este es un derecho fundamental de la persona como tal. No estamos pidiendo lo que es que se aumente un derecho, estamos pidiendo que ya se llene ese vacío constitucional que hay en Ecuador. En los principios de fundamento de derechos de tener una autodeterminación es tener una vida digna, autodeterminarse y decidir sobre sí mismo, porque somos seres responsables. Derecho a la muerte derivando la disponibilidad absoluta de la vida. ¿Por qué? Porque la vida es nacer, crecer, reproducir y morir. Por lo tanto, entra en el ciclo vital. Se vulneran varios derechos, sí. Autodeterminación, buen vivir, derecho a una vida saludable, derecho a comer, alimentarse, porque muchos se alimentan por medio artificial. Colombia Ecuador es un país de derechos. Es un país constitucional de derechos y se ve notablemente en su artículo 66.11 de la Constitución del Ecuador y el artículo 1 de Colombia, que nos dice que es un Estado social de derecho, que se respeta la vida y se protege todas las garantías constitucionales, asimismo en lo que nos dice el Ecuador. Entonces, yo me pregunto, ¿se debería aceptar la eutanasia? Pues en mi punto de vista, sí lo es. He presentado varios fundamentos constitucionales, derechos internacionales, Carta Magna, la OMS. Entonces, con esto les dejo una reflexión, que ya no sea un tabú la eutanasia, sino sea legal.